Mi nuera usó mi tarjeta de crédito sin permiso. Al día siguiente abrí el estado de cuenta. 57,000 pesos en joyas y un viaje. El lunes me mandó un mensaje. Me encantan los regalos, suegra. Sonreí porque la tarjeta que usó, me alegra que estés aquí. Quédate con mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la lees, para saber qué tan lejos ha viajado mi relato. Mis manos temblaban mientras miraba el estado de cuenta. Los números se volvían borrosos mientras contenía las lágrimas. 57,000 pesos en un solo día. Mi corazón latía con fuerza al leer cada cargo, uno más escandaloso que el otro. Tiffany & Company, 19,080 pesos. Cartier, 21,490 pesos. Paquete premium de spa, 4,950 pesos. Boletos de primera clase a París, 9,420 pesos. Me desplomé en la silla de la cocina, la misma donde José y yo compartimos café por las mañanas durante 38 años hasta que el cáncer se lo llevó hace 3. El estado de cuenta se sentía como hielo en mis manos, pero mi rostro ardía de vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ingenua, tan confiada? Lo peor ni siquiera era el dinero, aunque 57,000 pesos era más de lo que yo había gastado en mí misma en un año. Lo peor fue el mensaje que me envió esa mañana, alegre y cruel. Me encantan los regalos, suegra. Gracias por ser tan generosa, Jimena. Lo leí otra vez. Mi pecho se apretaba con cada palabra, la crueldad casual de su mensaje. La suposición de que simplemente lo aceptaría. Que era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado ansiosa por mantener la paz como para defenderme. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Jimena. Diego y yo estamos pasando un tiempo increíble en París. La suite es espectacular. Deberías ver la vista desde nuestro balcón. Fotos adjuntas. Mi nuera posando en lo que parecía un hotel de 5 estrellas, cubierta de joyas que yo nunca podría pagar. Su sonrisa era presumida, satisfecha. En una foto, levantaba una copa de champán en un brindis burlón, el brazalete de diamantes en su muñeca brillando como un reflector sobre mi humillación. Dejé el teléfono, mis manos temblando, y caminé hacia la ventana que daba a mi pequeño patio trasero. José había plantado esas rosas antes de enfermarse. Las he cuidado sola durante estos 3 años, como todo lo demás. La casa se sentía demasiado grande y silenciosa, pero era mía. Al menos pensé que era segura. La tarjeta de crédito estaba en mi bolso, guardada en mi cartera. O eso creía. ¿Cuándo la tomó Jimena? Durante la cena del domingo, cuando insistió en ayudar a recoger los platos. Cuando me abrazó al despedirse, acercándose lo suficiente como para meter la mano en mi bolso. La idea me ponía la piel de gallina. Había estado tan desesperada por cualquier muestra de cariño de su parte, tan ansiosa por sentirme parte de la nueva vida de mi hijo. 3 años después de su matrimonio, había hecho todo lo que se me ocurrió para que Jimena me quisiera. Elogiaba sus atuendos, alababa su comida, asentía a sus opiniones incluso cuando me herían profundamente. Cuando insinuó frente a Diego que me estaba volviendo olvidadiza, me reí para quitarle importancia. Cuando ponía los ojos en blanco ante mis historias sobre José, dejé de contarlas. Cuando hacía comentarios despectivos sobre lo anticuada que era mi casa, hasta consideré remodelarla, todo porque tenía miedo de perder a Diego. Mi único hijo, mi pequeño que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y pesadillas, el hijo que me tomó de la mano en el funeral de su padre y prometió que nunca estaría sola. Pero, de alguna manera, lo había perdido de todos modos. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Diego apareció en la pantalla y por un segundo la esperanza brilló en mi pecho. Tal vez había visto a través de lo que Jimena había hecho. Tal vez estaba llamando para decir que lo sentía, para decirme que regresarían a casa para arreglar las cosas. «Hola, cariño», dije, tratando de mantener la voz calmada. «Hola, mamá». Su voz sonaba distante, cansada. «Mira, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo». Mi agarre en el teléfono se apretó. «Claro, Diego». «¿Qué es?»,
Ximena dice que le dijiste que podía usar tu tarjeta de crédito para nuestro viaje de aniversario. Dice que insististe en pagarlo, pero ahora estás dudando del monto. Las palabras golpearon como un puñetazo. La mentira cuidadosamente hilada, cómo la había torcido para hacerme parecer una vieja confundida que no podía recordar sus propias decisiones. Y peor aún, que mi hijo se lo creyó sin dudar. Diego, dije con calma. Nunca le dije a nadie que usara mi tarjeta de crédito. El silencio se colgó entre nosotros. Cuando finalmente habló de nuevo, había ese tono familiar de frustración. Mamá, por favor. Ximena me mostró los mensajes donde le dijiste que se diera un gusto. Dijo que estabas emocionada por sorprendernos. ¿Qué mensajes? Nunca envié ningún mensaje sobre... Tal vez lo olvidaste. Últimamente has estado muy estresada, y el doctor Ramírez dijo que el duelo puede afectar la memoria. El doctor Ramírez, nuestro médico de familia durante 15 años. ¿Cuándo habló Diego con él? ¿Y sobre qué? Sé exactamente lo que he dicho y hecho, respondí, más cortante de lo que quería. Alguien usó mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Eso es robo, Diego. Otra pausa. Mira, hablemos cuando regresemos. ¿Sí? No quiero arruinar nuestro viaje por un malentendido. ¿Un malentendido? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. 57,000 pesos no es un malentendido. 53, murmuró. Mamá, no es eso. Ximena me dijo que fueron solo un par de miles por el hotel y algunos recuerdos. Por un segundo, ninguno dijo nada. Pude escuchar algo cambiar en su voz. Una pequeña grieta en la certeza que Ximena le había inculcado. Diego, dije suavemente, cuando regreses a casa, revisa la maleta de tu esposa. Mira en su joyero. Luego pregúntate si un par de miles pudieron pagar lo que lleva puesto en esas fotos que ha estado subiendo. Colgué antes de que pudiera decir algo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude soltar el teléfono. El silencio después no se sentía como mi soledad habitual. No era el silencio suave de una casa vacía. Era el eco hueco de la traición. Había pasado 3 años intentando comprar un amor que nunca estuvo en venta, buscando la aprobación de alguien que solo me veía como un cajero automático conveniente. Pero mientras miraba ese estado de cuenta, algo más comenzó a surgir bajo el dolor. Algo que no había sentido en años. Algo que me hizo sentarme más derecha y tomar mis lentes de lectura para estudiar esos cargos más de cerca. Porque había algo que Ximena no sabía sobre esa tarjeta de crédito en particular. Algo que podía cambiarlo todo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa presumida de Ximena en esas fotos de París. Escuchaba la crueldad casual en su voz en innumerables cenas familiares. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Cómo lo había permitido tanto tiempo? Los recuerdos regresaron como una presa rota. La primera advertencia debió ser el día de su boda, cuando Ximena de alguna manera olvidó reservarme un lugar en la mesa familiar. Pasé la recepción sentada con los primos mayores de José, viendo a mi hijo girar a su nueva esposa, mientras ella evitaba mi mirada intencionadamente. Solo fue un error, dijo Diego después cuando lo mencioné con suavidad. Ximena estaba muy estresada con el plan de asientos. ¿Lo entiendes, verdad, mamá? Lo entendí. Siempre lo entendí. Ese fue mi error. Luego vinieron las exclusiones silenciosas de las fotos familiares. Oh, solo es una foto rápida, decía Ximena cada vez que notaba que, de alguna manera, me dejaban fuera de cada toma espontánea. Podemos tomar otra después. Pero el después nunca llegaba. Y las fotos que terminaban en sus redes sociales pintaban la imagen de una pareja feliz sin familia extendida alguna. Recordé esa primera Navidad después de su boda, cuando pasé semanas tejiendo para Ximena una hermosa bufanda de cachemira en su color favorito. La abrió frente a todos, la sostuvo por quizás 3 segundos y dijo, «¡Qué detalle! Seguro que alguien la apreciará», dijo. Luego la dejó a un lado y nunca más la mencionó. Después, la vi colgada en su closet de abrigos, aún con las etiquetas de Goodwill. Pero el recuerdo más duro, el que aún me aprieta el pecho, pasó el último día de las madres. Los invité a un brunch y pasé toda la mañana preparando los platillos favoritos de la infancia de Diego.
Jimena llegó con un vestido nuevo y deslumbrante y de inmediato comenzó a tomar fotos de la comida que había preparado. «Esto es tan auténtico», dijo mientras lo subía a su Instagram. «Nada como la comida casera de la generación mayor». Hizo que mi comida sonara como un artefacto, mi cocina como una reliquia curiosa de un tiempo olvidado. Lo que realmente dolió fue ver a Diego reír y animarla, completamente ciego a cómo su esposa me menospreciaba con cada palabra. Ese mismo día, mientras estábamos en la mesa, Jimena empezó a hablar de sus planes. «Diego y yo hemos estado pensando en comprar una casa más grande», dijo, cortando sus hotcakes en pedacitos perfectos. «Algo más moderno, ¿sabes? Con mejor seguridad». Miró alrededor de mi modesta casa, la misma donde creció Diego, donde José y yo pasamos 38 años construyendo recuerdos. «Claro, querríamos estar lo suficientemente cerca para ayudar cuando Carmen nos necesite», añadió, fingiendo preocupación. «Conforme la gente envejece, realmente no debería vivir sola. No es seguro». «Estoy perfectamente bien viviendo sola», respondí suavemente. «Oh, sé que piensas que sí», dijo ella, sonriendo con firmeza. «Pero las cosas pueden cambiar rápido a tu edad. Problemas de memoria, caídas, confusión con los medicamentos. Es algo que Diego y yo siempre estamos preocupados». Recordé cómo mi hijo asentía, cómo empezó a mirarme de manera diferente, no con amor y familiaridad, sino con cálculo. ¿Estaba mamá olvidando cosas? ¿Se estaba convirtiendo en una carga? Jimena plantó esa semilla y la ha estado regando desde entonces. Como la vez que amablemente reorganizó mi bolso mientras estaba en el baño en un restaurante, luego hizo un gran espectáculo de lo desordenado que estaba todo dentro. O cómo empezó a hablarme más fuerte en público, como si tuviera problemas de audición. O los comentarios preocupados sobre cómo repetí una historia que ella decía que ya había contado, aunque solo la había mencionado una vez, meses antes. Y luego vino el tema del dinero, siempre disfrazado de consejos útiles, siempre bajo la fachada de preocupación. ¿Has pensado en configurar pagos automáticos de facturas, Carmen? Sería mucho más fácil para ti. Tal vez deberíamos buscarte un asesor financiero, alguien que te ayude a manejar tus cuentas. Diego incluso podría añadirse a tus cuentas, por si algo pasa. Me resistí a la mayoría de esas ideas. Mi instinto me decía que debía aferrarme a mi independencia. Pero podía sentir cómo me ablandaba, cómo me desgastaba bajo la presión constante y asfixiante disfrazada de preocupación. Lo más cruel era cómo usaba mi duelo en mi contra. Cada vez que salía el nombre de José, era su oportunidad para recordarle a todos lo frágil que estaba, lo perdida que parecía sin él. Me daba palmaditas en la mano como si fuera un pajarito roto, listo para romperse al menor toque. Es duro cuando las personas mayores pierden a sus esposos, les decía a amigos y familiares cuando pensaba que no estaba escuchando. A veces pierden un poco el contacto con la realidad. Es comprensible, pero realmente te hace preocuparte. Sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, finalmente pude ver el patrón. Cada cosa amable que había hecho fue retorcida como prueba de que mi mente estaba fallando. Cada esfuerzo por mantener mi independencia era pintado como una terquedad peligrosa. Cada regalo, cada acto de amor, era registrado como evidencia de que era una presa fácil. Abrí mi laptop e hice lo que debía haber hecho hace meses. Ingresé a todas mis cuentas bancarias y comencé a revisar los estados de cuenta. Lo que vi me revolvió el estómago. No era la primera vez. Había otros cargos en los últimos 6 meses, más pequeños, espaciados lo suficiente como para que no notara la tendencia. Una cuenta de 1,150 pesos en un restaurante elegante un martes cuando estuve sola en casa. Un cargo de 1,750 pesos en un spa del que nunca había oído. Docenas de compras en boutiques, grandes almacenes y tiendas de lujo. Alguien había estado usando mis tarjetas durante meses, probando hasta dónde podían llegar antes de que me diera cuenta. La juerga de compras de 57,000 pesos en París no fue solo un derroche impulsivo, fue el acto final de un plan cuidadosamente trazado. Pero mientras revisaba las transacciones, algo más me llamó la atención.
algo que me hizo recostarme en la silla, igual de horrorizada que decidida. La tarjeta usada para la mayoría de estos cargos no autorizados ni siquiera era una de mis tarjetas personales. Estaba vinculada a una cuenta que casi había olvidado que existía. La cuenta de negocios de Morales y Asociados, la firma de consultoría que José y yo construimos juntos hace 30 años. Después de que José falleció, me alejé de manejarla, pero nunca la cerré formalmente. Diego me había estado ayudando a cerrar las cosas y a atender a los últimos clientes. Él estaba autorizado en la cuenta para cubrir gastos del negocio, lo que significaba que, técnicamente, legalmente, todo lo que Jimena había cargado no era solo robo, era fraude corporativo. Y el fraude corporativo, recordé de mis años en el negocio, traía castigos mucho más severos que simplemente usar la tarjeta de crédito de alguien. Cerré la laptop y me recosté, con mis pensamientos girando. Durante 3 años estuve a la defensiva, doblándome hacia atrás para mantener la paz. Había tenido tanto miedo de perder a mi hijo que dejé que su esposa me despojara poco a poco de mi dignidad y mi dinero. Pero Jimena se había pasado de la raya. En su codicia, usó la tarjeta equivocada, la que estaba vinculada a un negocio que aún existía, que todavía tenía protecciones legales, que aún debía ser auditado, un negocio que legalmente seguía siendo mío. Por primera vez en meses, sonreí. No con esa sonrisa educada y conciliadora que usaba con Jimena, sino con algo más afilado, algo con garra. Si quería meterse con una anciana confundida, ya era hora de que aprendiera que esta anciana en particular había dirigido un negocio próspero mucho antes de que Jimena naciera, y aún sabía cómo pelear. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en años. Me puse mi traje de negocios. El Armani azul marino que José me compró para el 10º aniversario de nuestra empresa aún me quedaba como guante, aunque se sentía extraño después de meses de cardigans y pantalones elásticos. Me peiné el cabello plateado como solía hacerlo para las reuniones de la junta. Me maquillé con mano firme y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la viuda afligida que Jimena había intentado moldear con tanto empeño. Esta era Carmen Morales, cofundadora de una firma de consultoría de millones de dólares, la mujer que negociaba con ejecutivos de Fortune 500 y nunca se echaba para atrás en una pelea. La había perdido de vista, pero aún estaba ahí. Mi primera parada fue en el centro, en el edificio de oficinas donde Morales y Asociados había tenido su sede durante 25 años. Todavía tenía una llave, aunque no la había tocado en más de un año. La recepcionista, Marisol, levantó la vista, sorprendida, cuando crucé las puertas de vidrio. Señora Morales, no la esperaba hoy. Buenos días, Marisol. Necesito acceder a los archivos de la empresa y hablar con nuestra contadora. ¿Está Alejandra disponible? Por supuesto, la llamo ahora. Los dedos de Marisol danzaron sobre el teléfono. Bajará enseguida. Alejandra Torres había sido nuestra asesora financiera por más de 10 años. Cuando salió del ascensor, su expresión era educadamente neutral, pero capté la preocupación que destelló en sus ojos. Carmen, qué gusto verte. ¿Qué te trae por aquí? Necesito revisar todas las transacciones recientes de la tarjeta de crédito de la empresa, especialmente las de los últimos 6 meses. Mi tono se mantuvo firme, profesional. También necesito repasar los requisitos actuales de auditoría y las medidas antifraude. Las cejas de Alejandra se alzaron ligeramente. ¿Pasa algo? Podría ser. Me gustaría ver los documentos antes de hablar de detalles. Me llevó a la sala de conferencias donde José y yo solíamos recibir a los clientes. La misma sala donde brindábamos por nuestros mayores contratos y enfrentábamos nuestras batallas más duras. El espacio familiar me dio firmeza. Me recordó quién era antes de que el duelo me empequeñeciera. Alejandra extendió los estados de cuenta sobre la mesa de caoba y revisamos cada cargo juntas. Lo que había encontrado en mi laptop la noche anterior era solo el comienzo. Las compras no autorizadas se remontaban a 8 meses, comenzando pequeñas y volviéndose más audaces con el tiempo. Estos cargos, dijo Alejandra, señalando una lista de transacciones, todos están registrados como gastos de negocios, pero no reconozco a la mayoría de estos proveedores. Revisé la lista: tiendas de diseñadores, spas de lujo,
restaurantes elegantes, nada que pudiera considerarse razonablemente como un gasto legítimo de negocios para una firma de consultoría que ya estaba en proceso de cierre. La tarjeta fue emitida a Diego Morales como usuario autorizado, continuó Alejandra. Tiene autoridad para firmar como parte de la transición del negocio que discutimos el año pasado, pero no es él quien está haciendo estas compras. Saqué mi teléfono y le mostré una de las publicaciones de Instagram de Jimena desde París, la que mostraba el brazalete de diamantes. Ese brazalete se compró con la tarjeta de la empresa hace 3 semanas. 19,080 pesos registrados como entretenimiento de clientes. El rostro de Alejandra se ensombreció. Si alguien está usando fondos de la empresa para gastos personales y lo disfraza como gastos de negocios, eso no es solo robo, es fraude. Fraude corporativo. ¿Cuáles son las consecuencias? Podrían presentarse cargos federales. El SAT es muy estricto con el mal uso de cuentas de negocios, especialmente con documentación falsificada. Se recostó en su silla. Hablamos de multas grandes, posible prisión y una reputación profesional destruida. El peso de sus palabras se asentó sobre mí, una mezcla de satisfacción sombría y preocupación. Satisfacción porque finalmente habría consecuencias para Jimena. Preocupación porque esas consecuencias también podrían alcanzar a mi hijo. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Necesitamos presentar un reporte de fraude de inmediato. La empresa tiene que protegerse, y mientras más esperamos, peor se ve, dijo Alejandra con firmeza. Documentaré todo y notificaré a nuestros abogados. ¿Y Diego? Él es el usuario autorizado. Eso depende de si sabía de los cargos. Si estuvo involucrado, es igual de responsable. Si no, podría estar protegido, pero aún tendrá que responder por su falta de supervisión. Miré los estados de cuenta esparcidos sobre la mesa, pensando en mi hijo. ¿Lo sabía? ¿Estaba consciente de que su esposa estaba gastando el dinero de la empresa en sus juergas de compras? ¿O era solo otra de sus víctimas como yo? Necesito hablar con él primero, dije finalmente. Antes de presentar cualquier cosa, dame 24 horas. Alejandra parecía inquieta. Carmen, sé que es tu hijo, pero la empresa tiene obligaciones. 24 horas, repetí. Luego hacemos lo que tenemos que hacer. Ella asintió de mala gana. Pero no pueden hacerse más cargos en esa tarjeta. Estoy congelando la cuenta ahora. Pasé el resto del día en mi antigua oficina, haciendo llamadas y revisando registros. Para la noche, tenía el alcance completo del daño y un plan para seguir adelante. Jimena había robado casi 83,200 pesos en 8 meses, cada peso documentado y rastreable. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes. Usando la llave de repuesto que Diego me había dado, entré a su casa mientras ellos aún estaban en París. No estaba ahí para hurgar en sus cosas o buscar pruebas. Ya tenía suficientes de esas. Fui allí para entender, para ver cómo vivían, cómo pensaban sobre el dinero, cómo imaginaban su futuro. Debo admitir que su casa era hermosa. Muebles caros, obras de arte que probablemente costaban más de lo que gasto en comida en un año, una colección de vinos sacada de una revista. Pero mientras caminaba de habitación en habitación, noté algo más. Facturas por todas partes, algunas marcadas como vencidas, esparcidas por la encimera de la cocina como acusaciones silenciosas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito con saldos que hacían que mi robo pareciera nada, pagos de hipoteca atrasados por meses, una notificación del concesionario sobre pagos atrasados del BMW de Jimena. Estaban ahogados en deudas, aferrados a un estilo de vida que no podían costear, manteniendo apariencias que los estaban asfixiando lentamente. Y mi dinero, el dinero de mi empresa, era lo que los mantenía a flote. En su dormitorio encontré el joyero de Jimena, algo enorme que parecía pertenecer a un museo. Dentro estaban las piezas que reconocí de los estados de cuenta. Los aretes de diamantes de marzo, el collar de perlas de abril, el brazalete de tenis de mayo, una cronología de robos exhibida como trofeos. Pero lo que realmente me dejó atónita estaba en el cajón inferior. Una carpeta etiquetada como planificación financiera, llena de investigaciones detalladas sobre mis activos.
impresiones de registros de propiedades que mostraban el valor de mi casa, copias del obituario de José con sus logros empresariales resaltados, búsquedas en Internet sobre leyes de herencia y procedimientos de poder notarial. En la parte inferior había una nota escrita a mano con la letra pulcra de Jimena: cronograma. Establecer patrón de confusión, problemas de memoria, ser añadida a las cuentas para el verano, poder notarial para Navidad, acceso total en 18 meses. Mis manos temblaban mientras lo leía de nuevo. 18 meses. Había estado planeando esto durante 18 meses, trabajando metódicamente para apoderarse de todo lo que José y yo construimos. El robo de la tarjeta de crédito fue solo codicia impulsiva, una prueba para algo mucho más grande. Tomé fotos de todos los documentos con mi teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que haría temblar la cámara. Luego puse todo de vuelta exactamente donde estaba y me fui. De vuelta en casa, me serví un vaso del mejor whisky de José y me senté en su silla vieja, pensando. Jimena no era solo una nuera manipuladora. Era una depredadora que me había señalado como su presa y había estado cazándome sistemáticamente durante más de un año. Pero cometió un error fatal. Asumió que yo era exactamente lo que parecía, una viuda solitaria y afligida que estaría agradecida por cualquier atención y fácil de controlar. Nunca se dio cuenta de que bajo esa fachada de viuda había una mujer que había construido y dirigido un negocio próspero durante 3 décadas. Una mujer que conocía contratos, apalancamiento y cómo negociar. Una mujer que acababa de descubrir que su oponente estaba jugando damas, mientras ella estaba a punto de jugar ajedrez. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Llegamos mañana. Deberíamos hablar. Sonreí mientras respondía. Sí, deberíamos. Ven el domingo por la noche. Trae a Jimena. Hay algo que todos necesitamos discutir. Presioné enviar y terminé el whisky de José. El domingo iba a ser muy interesante. Esa noche llegó con un fresco escalofrío otoñal que me hizo apreciar el calor de mi cocina. Había pasado el día cocinando el favorito de Diego, un asado con todos los acompañamientos, la misma comida que preparaba para sus regresos a casa desde que era niño. Pero esta noche no se trataba de sentimentalismos. Esta noche era sobre la verdad. Llegaron puntuales. Jimena lucía radiante en lo que ahora podía distinguir como un atuendo de diseñador completamente nuevo, sin duda comprado con mi dinero robado. Su brazalete de diamantes brillaba mientras me abrazaba. El mismo brazalete que había visto listado en el estado de cuenta de la tarjeta de la empresa. «Carmen, te ves maravillosa», dijo con un tono meloso. «Espero que no hayas estado muy preocupada por nosotros. Sé que puedes ponerte ansiosa cuando no puedes contactar a Diego». El golpe fue sutil, perfectamente dirigido para pintarme como la madre pegajosa y dependiente. Sonreí y asentí, manteniendo el papel un poco más. «Estoy tan contenta de que ambos estén en casa sanos y salvos. Vengan, siéntense, la cena está lista». Mientras nos sentábamos a la mesa, observé el rostro de mi hijo. Lucía agotado, tenso de una manera que no había visto antes de su viaje. Sus ojos se movían entre Jimena y yo, y casi podía ver la batalla que se libraba dentro de él. Algo había cambiado durante su tiempo en París. «Cuéntenme sobre su viaje», dije, sirviendo el asado en los platos. Se veía increíble en las fotos. Jimena se lanzó a un relato dramático del hotel, los restaurantes, las compras. Estaba radiante, describiendo cada lujo con detalle vívido. Pero noté que nunca mencionó cuánto costaba nada. «La suite fue increíble», dijo, cortando su carne en pedacitos precisos. «Ventanales de piso a techo con vista a la Torre Eiffel y las compras. Oh, Carmen, te habrían encantado las boutiques. Tan elegantes, tan refinadas». «Seguro», dije. «Y las joyas. Ese brazalete es hermoso». Levantó la muñeca, dejando que los diamantes brillaran bajo la luz. «¿Esta cosa vieja?» «La tengo desde siempre, aunque sí compré un par de piezas nuevas mientras estuvimos allá. Ya sabes cómo es. Cuando estás en París, la mentira salió de sus labios tan suave, tan naturalmente». Miré a Diego, tratando de ver si lo había notado, pero su rostro no revelaba nada. «De hecho», dije con cuidado,
Quería mencionar algo con ambos. He estado revisando algunos estados financieros y encontré algunos cargos extraños. La tenedor de Jimena se detuvo a medio camino hacia su boca, aunque su sonrisa permaneció intacta. ¿Oh? ¿Qué tipo de cargos? Transacciones con tarjeta de crédito que no recuerdo haber hecho. Grandes. Estoy empezando a pensar que tal vez alguien se apoderó de una de mis tarjetas. El silencio que siguió fue lo suficientemente cortante como para herir. Diego dejó su tenedor y miró directamente a su esposa. Jimena, ¿no dijiste que mamá te dejó usar su tarjeta para el viaje? Observé el rostro de Jimena de cerca. Por solo un segundo, la duda destelló en sus ojos. Luego volvió a ponerse la máscara, toda inocencia herida. Por supuesto que sí. Carmen, seguro que recuerdas nuestra charla. Insististe en invitarnos por nuestro aniversario. Dijiste que era tu regalo para nosotros. ¿Qué charla fue esa? Pregunté suavemente. La que tuvimos el domingo pasado después de la cena. Me acompañaste al coche y deslizaste la tarjeta en mi mano. Dijiste que querías que tuviéramos un viaje especial, que José habría querido que fueras generosa con la familia. Mencionar el nombre de José fue su carta de triunfo, destinada a hacerme dudar de mí misma, a hacer que cualquier resistencia se sintiera como una traición a la memoria de mi difunto esposo. Era exactamente el tipo de manipulación que antes me habría atrapado. Pero no esta noche. Eso es interesante, dije, sacando una carpeta del aparador detrás de mí, porque estos registros muestran que la tarjeta que usaste no era una de mis tarjetas de crédito personales. Coloqué los estados de cuenta sobre la mesa, observando sus rostros mientras la verdad calaba. Estos cargos afectaron la cuenta de negocios de Morales y Asociados, la firma de consultoría que tu padre y yo construimos juntos, Diego, la que aún está legalmente activa, aún sujeta a las reglas de auditoría federal. El rostro de Diego palideció. Mamá, no lo entiendo. Dijiste que el negocio estaba cerrando. Lo está, pero no está cerrado, lo que significa que cada cargo en una cuenta de la empresa debe calificarse como un gasto de negocios real. Señalé los cargos del hotel en París. ¿Puedes explicar cómo una suite de lujo en París cuenta como un gasto de negocios para una firma de consultoría? La calma de Jimena finalmente se quebró. Esto es ridículo. Estás exagerando todo. 83,200 pesos no es un error, Jimena. La palabra fraude pesaba en la habitación, casi tangible. Diego empujó su silla hacia atrás, las patas rechinando contra el suelo de madera. ¿83,200 pesos? Mamá, por teléfono me dijiste 57,000 pesos. Eso fue solo por los cargos en París. Ha habido compras no autorizadas durante meses. Deslicé más estados de cuenta por la mesa, presentándolos como pruebas en un tribunal. 15 de marzo, restaurante La Hacienda, 1,150 pesos. 22 de marzo, Spa Elizabeth Arden, 1,750 pesos. 3 de abril, El Palacio de Hierro, 2,777 pesos. Con cada fecha y monto que leía, Jimena parecía hundirse más en su asiento, mientras Diego se sentaba más erguido, sus hombros tensándose conforme la realidad lo golpeaba. ¿Has estado gastando de la cuenta de negocios de mamá durante meses? Su voz era baja y fría. No se suponía que fuera gran cosa, murmuró Jimena, su confianza desvaneciéndose. Ella tiene mucho dinero. El negocio solo estaba ahí, sin hacer nada. El negocio que podría llevarnos a ambos a una prisión federal si el SAT piensa que estamos manejando un esquema de fraude. Su voz se agudizó. El negocio en el que estoy autorizado. Jimena, ¿siquiera entiendes lo que has hecho? Su voz se quebró, ahora a la defensiva. ¿Lo que he hecho? ¿Y qué hay de lo que ella ha hecho? Sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros nos ahogamos en deudas, viviendo sola en esa casa grande mientras apenas podemos pagar nuestra hipoteca. Es tu madre. Debería querer ayudarnos. ¿Robándole? Replicó Diego, ahora de pie, caminando hacia la ventana. ¿Falsificando gastos de negocios? ¿Haciéndome cómplice de un fraude? Los observé, con una mezcla de tristeza
y un alivio silencioso en mi pecho. Mi hijo finalmente veía a su esposa con claridad, pero eso estaba destrozando todo lo que creía saber sobre ella. «Hay más», dije suavemente, sacando mi teléfono. Se lo entregué a Diego, mostrándole las fotos que había tomado de los documentos de planificación de Jimena. «Los encontré en tu casa». Él revisó las fotos lentamente, su expresión endureciéndose con cada imagen. Cuando llegó al documento de la cronología, soltó una risa corta y sin humor. «Poder notarial para Navidad», leyó en voz alta. «Acceso total en 18 meses». Cuando finalmente la miró, vi el instante exacto en que su amor por ella terminó. «Estabas planeando quedarte con todo, no solo de mamá, sino también de mí. Una vez que controlaras sus bienes, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que decidieras que ya no me necesitabas?» El rostro de Jimena estaba sonrojado ahora, su compostura desvanecida. «No es así. Te amo, Diego. Lo hacía por nosotros, por nuestro futuro». «No», respondió él, su voz tranquila, pero gélida. «Lo hacías por ti. Me has estado engañando durante meses, tal vez años, haciéndome creer que mamá estaba perdiendo la memoria, convenciéndome de que necesitaba que manejáramos sus finanzas. Me pusiste en contra de mi propia madre. Ella nunca estuvo ahí para ti cuando eras niño». El tono de Jimena se volvió agudo y desesperado. «Siempre trabajando, dejándote con niñeras. No merece tu lealtad». «Para». La palabra retumbó en la habitación. El rostro de Diego se endureció como piedra. «No te atrevas a hablar así de mi madre. Ella trabajó para mantenernos después de que papá murió. Construyó un negocio que pagó mi universidad, que nos dio todo lo que tenemos». «Todo lo que teníamos», replicó Jimena con amargura. «Porque ahora lo vamos a perder todo, ¿no? La casa, los autos, todo. Todo porque no puedes enfrentarte a tu querida mamita». Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años. «En realidad, Jimena, eso depende completamente de lo que pase ahora». Ambos se volvieron hacia mí. En el rostro de Diego había un destello de esperanza. El de Jimena ya estaba calculando. «He hablado con el equipo legal de la empresa», continué. «El reporte de fraude aún no se ha presentado. Los cargos todavía podrían manejarse como un asunto familiar, pagados con intereses y multas, sin cargos penales, sin investigación federal». «¿Cuál es la trampa?», preguntó Jimena, lo suficientemente astuta como para saber que habría una. Miré a mi hijo, viendo la integridad de José en sus ojos, la misma brújula moral firme que me hizo enamorarme de su padre. «La trampa es que esto termina ahora. Todo. La manipulación, las mentiras, el robo, y habrá consecuencias». Sentí el equilibrio cambiar, el poder regresando a donde pertenecía. Por primera vez en 3 años, no era la viuda vulnerable rogando por migajas de afecto. Era Carmen Morales, y había terminado de ser la víctima de alguien. El silencio se extendió en mi comedor como un alambre tenso, listo para romperse. Jimena estaba rígida en su silla. Su vestido de diseñador de repente parecía una armadura endeble. Diego estaba junto a la ventana, su reflejo débil en el vidrio oscuro, los hombros hundidos bajo el peso de todo lo que acababa de descubrir. «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó Jimena, su voz controlada pero cargada de miedo. Caminé hacia mi escritorio y tomé una carpeta de manila que había preparado antes. Dentro había documentos que lo reescribirían todo: contratos, papeles legales, registros financieros que revelaban la verdad sobre los últimos 3 años. «Primero», dije, volviendo a sentarme con la carpeta en mi regazo, «vas a devolver cada artículo comprado con el dinero de la empresa, cada pieza de joyería, cada vestido de diseñador, cada compra de lujo. Tengo fotos y recibos de todo». La mano de Jimena alcanzó instintivamente su brazalete de diamantes. «Eso es imposible». «Parte de esto me lo regalaron, o ya lo usé, o...». «Entonces devolverás lo que puedas y pagarás en efectivo lo que no», la interrumpí. «A su valor completo de venta al público, no lo que podrías obtener vendiéndolo de segunda mano». «¿Con qué dinero?», espetó ella, su máscara finalmente cayendo por completo. «Sabes que no tenemos ese tipo de dinero».
Entonces lo resolverás. Consigue un trabajo, vende tu coche, reduce tu estilo de vida. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, porque la alternativa son cargos federales por fraude, y no creo que el naranja sea realmente tu color. Diego se apartó de la ventana, su rostro demacrado. Mamá, ¿qué más? Dijiste consecuencias, en plural. Esta era la parte más difícil, el momento que había temido y esperado a la vez. Saqué un segundo grupo de papeles. Jimena firmará un pagaré por el monto total robado, más intereses y multas, 86,700 pesos a pagar en 5 años a tasas de interés de mercado. Eso es casi 17,300 pesos al año. La voz de Jimena se elevó casi hasta un grito. No podemos pagar eso. Deberías haberlo pensado antes de decidir financiar tu estilo de vida con mi dinero. Mantuve mi voz calma, profesional. Pero hay más. También firmarás una declaración admitiendo el uso no autorizado de fondos de la empresa, que guardaré como seguro contra futuros malentendidos. El rostro de Jimena palideció bajo su maquillaje perfectamente aplicado. Estás intentando destruirme. No, Jimena, tú te destruiste sola. Solo estoy asegurándome de que no puedas destruir a nadie más. Saqué el último documento, el que más dolería, pero era absolutamente necesario. Y aceptarás no tener contacto conmigo de ahora en adelante, sin cenas familiares, sin reuniones navideñas, sin intentos de reconciliación. Te mantendrás alejada de mi casa, mi negocio y mi vida. No puedes hacer eso. Jimena se puso de pie de un salto, su silla rechinando contra el suelo. No puedes apartarme de la familia. ¿Y Diego? ¿Y los futuros nietos? Miré a mi hijo, viendo el dolor en sus ojos, pero también algo más. Alivio, como si un peso que no sabía que cargaba finalmente se hubiera levantado. Diego es mi hijo y siempre será bienvenido en mi casa, pero has demostrado que no se puede confiar en ti y no permitiré que me manipulen más. Esto es una locura, dijo Jimena, ahora caminando de un lado a otro como un animal atrapado. Estás rompiendo nuestro matrimonio por dinero, por un malentendido. No estoy rompiendo nada, respondí con calma. Solo estoy protegiéndome de alguien que ha pasado los últimos 3 años intentando sistemáticamente robar todo lo que mi esposo y yo construimos. Lo que tú y Diego decidan hacer con su matrimonio es cosa de ustedes dos. Diego finalmente habló, su tono bajo pero firme. Ella tiene razón, Jimena, en todo. Diego, no puedes estar de su lado. No hay lados aquí, dijo él, enfrentándose a su esposa. Solo hay lo correcto y lo incorrecto, y lo que hiciste estuvo mal. No solo el robo, sino las mentiras, las maquinaciones, intentar ponerme en contra de mi propia madre. El rostro de Jimena cambió, su voz suplicante, desesperada. Cariño, por favor. Cometí errores, sí, pero lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Tu madre tiene más dinero del que podría gastar, y nosotros apenas sobrevivimos. Solo intentaba equilibrar las cosas. ¿Cometiendo fraude? ¿Planeando hacerla declarar incompetente para quedarte con todo? La voz de Diego se alzó, años de ira contenida finalmente estallando. Vi esos documentos, Jimena, tu cronograma, tus planes. No estabas intentando salvar nuestro matrimonio. Estabas planeando deshacerte de mí también una vez que controlaras los bienes de mamá. Eso no es cierto. Entonces explica la investigación sobre acuerdos de divorcio en esa misma carpeta. Explica por qué buscabas cómo proteger bienes durante un proceso de divorcio. La boca de Jimena se abrió y cerró sin emitir sonido. Estaba atrapada, completa y absolutamente, y por primera vez desde que la conocí, no tenía nada que decir. Me puse de pie, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Tienes 48 horas para decidir. Firma los papeles y lo resolvemos entre nosotros, o presento el reporte de fraude y dejo que los federales se encarguen. Tú decides. ¿Y si no lo hago, si digo que es un farol? Sonreí y no fue una sonrisa amable. Inténtalo. Pasé 30 años en los negocios, Jimena. He enfrentado a ejecutivos que te destrozarían y se limpiarían los dientes con tus huesos. No eres tan intimidante como crees.
Algo en mi voz debió calar, porque su postura dura se desmoronó. Miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Las fotos familiares sin ella, los muebles cálidos y desgastados que hablaban de años de verdadera felicidad. Prueba de una vida construida con amor y honestidad en lugar de engaño y robo. «Esto no ha terminado», murmuró finalmente, pero sus palabras carecían de fuerza. «Sí, ha terminado», dije. «Terminó en el momento en que decidiste robarme, solo que aún no lo sabías». Jimena tomó su bolso y salió furiosa hacia la puerta. Luego se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Te arrepentirás de esto. Ambos lo harán. Cuando estés sentada sola en esta casa sin familia, recordarás esta noche». He estado sola durante 3 años, Jimena. La única diferencia es que ahora no tengo que fingir más. Cerró la puerta con tal fuerza que las ventanas temblaron. En el silencio que siguió, Diego y yo nos miramos sobre los escombros de lo que solía ser nuestra familia. «Mamá», dijo finalmente, con la voz quebrada, «lo siento mucho, debería haberlo visto, debería haberte protegido». Caminé hacia él y tomé sus manos en las mías, las mismas manos que había sostenido cuando era un pequeño asustado con pesadillas. «Fuiste manipulado por alguien muy buena en eso. Probablemente ha estado perfeccionando esas habilidades durante años con otras personas, en otras relaciones. Pero yo debería haberlo sabido mejor. Eres mi mamá. Debería haber confiado en ti antes que en ella». «El duelo nos deja a todos expuestos, cariño. Después de que tu papá murió, yo también era vulnerable. Quería tanto ser parte de tu nueva vida que ignoré todas las señales de alerta. Ambos cometimos errores». Entonces me abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado, como el que compartimos en el funeral de José. Cuando finalmente me soltó, sus ojos estaban húmedos pero llenos de determinación. «¿Qué pasa ahora? Contigo y conmigo, quiero decir». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. En algún momento de esta noche, el extraño que había llevado su rostro estos últimos 3 años había desaparecido y mi verdadero hijo estaba de vuelta. El niño que me ayudó a plantar rosas después de que su papá murió. El joven que me llamó cada semana durante su primer año en la universidad. El hijo que prometió que siempre cuidaría de mí. Ahora descubrimos cómo ser una familia otra vez, solo nosotros dos. Como debió haber sido siempre. Asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Y Jimena? Jimena hará lo que siempre ha hecho. Caerá de pie, encontrará a alguien más a quien manipular y comenzará todo de nuevo. Pero eso ya no es nuestro problema. A la mañana siguiente, Diego se mudó de nuevo a su antigua habitación. 3 días después, los acuerdos firmados aparecieron en mi puerta sin una sola nota. En una semana empezaron a llegar cajas, joyas, ropa de diseñador, zapatos caros, todos los botines del plan de Jimena regresando. Había cumplido su palabra, aunque, en realidad, no tenía otra opción. Los papeles de divorcio se presentaron 2 semanas después, citando diferencias irreconciliables. Jimena no lo peleó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto la había sacudido nuestra pequeña charla. Pero la verdadera victoria no estaba en el dinero devuelto ni en las confesiones firmadas. Recuperar a mi hijo, reclamar el vínculo que nos habían robado a ambos, lo era todo. Al ver a Diego ayudarme a plantar nuevas rosas en el jardín de José, llegué a una importante realización. A veces, lo más valiente no es devolver el golpe. Es elegir dejar de pelear una batalla que nunca debiste perder. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando el desayuno del domingo para 2, algo que no había hecho desde que José murió. La luz de la mañana entraba por las ventanas que finalmente había limpiado bien, y la casa se sentía viva de nuevo de una manera que no había sentido en años. Diego salió de su antigua habitación, con el cabello aún despeinado por el sueño, usando esa misma camiseta gastada de la universidad a la que se había aferrado desde los 20. Por un momento, parecía que los últimos 3 años fueron solo una pesadilla. «Buenos días, mamá. El café huele increíble. Siéntate, el desayuno está casi listo».
Serví los huevos y el tocino, notando lo mucho más saludable que se veía ahora. El estrés alrededor de sus ojos había desaparecido y había recuperado algo del peso que había perdido en los últimos meses de su matrimonio. ¿Alguna noticia de Alejandra sobre el pago final?, preguntó mientras se sentaba. Llegó ayer, la última cuota. Vertí jugo de naranja en su vaso, como solía hacerlo cuando era adolescente. Jimena oficialmente ha devuelto cada centavo, con intereses. ¿Y la cuenta de la empresa? Oficialmente cerrada. Morales y Asociados finalmente está disuelta. Me senté frente a él, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Tu padre habría estado orgulloso de cómo manejamos todo. Diego asintió, pero aún vi la sombra en su rostro cada vez que mencionábamos a Jimena. El divorcio había sido definitivo desde hace 3 meses, pero sabía que él aún estaba lidiando con la traición, aún enfrentándose a lo profundamente que ella lo había engañado. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté suavemente. Algunos mensajes al principio, intentando convencerme de arreglar las cosas, diciendo que la obligaste a admitir cosas que no hizo. Negó con la cabeza. Pero nada en el último mes. Creo que finalmente aceptó que todo terminó. Había oído por amigos en común que Jimena se había mudado a Guadalajara, supuestamente comprometida con un hombre 30 años mayor con muchas propiedades. El patrón se repetía, justo como dije que pasaría, pero eso ya no era mi problema. Tengo algo que contarte, dije dejando mi café. He estado pensando en vender la casa. El tenedor de Diego se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿En serio? ¿Por qué? Es demasiado grande para mí ahora, y honestamente hay demasiados recuerdos en estas paredes. Algunos buenos, otros no tanto. Creo que es hora de un nuevo comienzo. ¿A dónde irías? Sonreí sintiendo una pequeña emoción que no había sentido en años. He estado viendo condominios en el centro cerca del malecón. Hay un lugar hermoso con ventanales de piso a techo que dan al puerto, mucho más fácil de manejar para alguien de mi edad. Eso suena increíble para ti, dijo, y pude notar que lo decía en serio. Su voz era cálida, incluso entusiasmada. Deberías estar en un lugar que te haga querer levantarte de la cama por las mañanas, añadió. ¿Y tú? ¿Algún plan para tus próximos pasos? Diego había estado viviendo conmigo desde la separación. Me encantaba tenerlo cerca, pero ambos sabíamos que no era algo permanente. Tenía 34 años. Y era hora de que comenzara a construir su propia vida de nuevo. De hecho, también quería hablar de eso, dijo, dejando el tenedor y mirándome directamente. Me ofrecieron un trabajo, uno bueno. Cuéntame todo, dije. Es con Torres Consulting en la oficina del centro. Me ofrecieron liderar su nuevo equipo de transformación digital. Es exactamente la dirección que quería para mi carrera. ¿Y el sueldo es? Dudó por un segundo. Digamos que es suficiente para finalmente poder pagar un lugar propio. Eso es increíble, cariño. ¿Cuándo empezarías? El próximo mes, si acepto la oferta. Pero antes de decir que sí, quería asegurarme de que estarías bien viviendo sola. Extendí la mano por encima de la mesa y la puse sobre la suya. Diego, he estado manejando las cosas durante 65 años. Creo que puedo con un poco más por mi cuenta. Lo sé, dijo, pero después de todo lo que pasó con Jimena, no puedo evitar preocuparme porque quedes desprotegida. ¿Desprotegida de qué? ¿De otra nuera manipuladora? Reí, sorprendida de lo natural que se sentía volver a reír. Cariño, créeme, aprendí la lección. Cualquier mujer que traigas después va a enfrentar un proceso de selección mucho más estricto. Y la próxima mujer que traiga a casa mejor que entienda que mi madre es una fuerza imparable, no alguien a quien subestimar, sonrió. Estoy seguro de que eso ahuyentará a cualquier cazafortunas. Después del desayuno, fuimos a ver el condominio en el malecón que había estado considerando. Valeria, la agente inmobiliaria, amable y profesional, nos recibió en el vestíbulo de lo que solía ser un almacén, ahora convertido en residencias de lujo. Este es del que te hablé, dijo, guiándonos al elevador. Último piso, unidad de esquina, vistas increíbles. En el momento en que abrió la puerta,
Diego dejó escapar un suspiro. El condominio era impresionante. Diseño abierto, cocina moderna y elegante, pisos de madera pulida y ventanales enormes que enmarcaban el puerto como una obra de arte. «Mamá, este lugar es increíble», dijo, caminando directo al cristal. «Solo mira esa vista». Me uní a él, contemplando los veleros deslizándose por el agua azul como pájaros de alas blancas. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude imaginarme claramente empezando de nuevo en un lugar que fuera completamente mío. Valeria sonrió y añadió: «El edificio tiene seguridad de primera, un gimnasio completo, un jardín en la azotea y hasta servicio de conserjería. Es especialmente popular entre mujeres profesionales que quieren la sensación de una vida de lujo sin todo el mantenimiento constante que implica tener una casa grande». «¿Cuál es la situación con la cuota de mantenimiento?», pregunté, porque José siempre me enseñó a prestar atención a los costos ocultos que la mayoría pasa por alto. «Muy razonable para lo que obtienes», respondió. «Alrededor de 540 pesos al mes. Cubre todo excepto cable e internet, además de acceso completo a todas las amenidades». Seguí caminando por el dormitorio, observando el amplio closet y el baño que parecía más un retiro de spa privado que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Todo en el lugar era impecable, moderno y cuidadosamente diseñado, lo opuesto a la vieja casa extensa donde crié a Diego, y eso era exactamente lo que buscaba. «Lo quiero», dije con firmeza. Valeria me miró por un segundo, sorprendida. «¿No quieres ver otras unidades? ¿Tal vez pensarlo un par de días?» «He estado pensando en esto durante meses», respondí. «Esto es perfecto». 3 semanas después, firmé los papeles sin dudarlo. Solo 2 semanas después de eso, los camiones de mudanza llegaron al camino de entrada de mi antigua casa. Diego había tomado unos días libres de su nuevo trabajo para ayudarme con la transición, y trabajamos juntos codo con codo, revisando 4 décadas de recuerdos empaquetados en cajas, cajones y closets. «¿Y esto?», preguntó en un momento, sosteniendo una foto de su graduación de preparatoria. Jimena había insistido en tomarla ella misma, cortándome a la mitad del encuadre para poder acercarse más a Diego. «Basura», dije de inmediato. «¿Y esta?», preguntó después, mostrándome una foto familiar de la Navidad pasada, todos sonriendo rígidamente alrededor del árbol como extraños. «Basura», dije de nuevo. «Mamá, estás tirando todo lo que tiene a Jimena». «Exacto. No tengo interés en guardar recuerdos de alguien que se esforzó tanto por destruir esta familia». Se quedó callado por un momento. Luego tomó otra foto. Solo nosotros 2 de pie frente a la tumba de José en el primer aniversario de su muerte. «¿Y esta?». La tomé de sus manos y la estudié de cerca. Nuestros rostros se veían tan crudos, tan perdidos, consumidos por el duelo, pero al menos estábamos allí juntos. Esa foto se sentía honesta de una manera que ninguna de las posteriores con Jimena lo fue. Esta se queda. Va en mi dormitorio. Para cuando se puso el sol, la casa estaba vacía, excepto por los pocos muebles que los nuevos dueños decidieron conservar. Me quedé de pie en medio de la sala, la habitación donde pasé innumerables noches con José, donde crié a mi hijo y donde fui sistemáticamente disminuida y desechada por una mujer que no me veía más que como un obstáculo que necesitaba eliminar. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Diego suavemente desde la puerta, observándome. «Ninguno», respondí sin siquiera hacer una pausa, y lo dije con cada palabra. El condominio se sentía como mi pequeño refugio. Todo lo que había dentro fue elegido por mí, solo para mí, sin preocuparme por los gustos o necesidades de nadie más. Lo mantuve simple pero elegante, lleno de obras de arte que me hablaban y muebles elegidos más por comodidad que para impresionar a alguien. Esa primera noche, me acurruqué en mi nuevo sofá con una copa de vino, viendo el atardecer convertir el puerto en rayas de oro y rosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. «¿Cómo es la primera noche en el nuevo lugar?», respondí. «Perfecta, absolutamente perfecta». Él escribió de vuelta.
¿Cena el domingo? Encontré un pequeño lugar increíble, contesté. Es una cita, pero yo invito. Quiero brindar por mi libertad. 3 meses después de este nuevo capítulo, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me uní a un club de lectura, me inscribí en una clase de fotografía y hasta empecé a unirme a un grupo de caminatas por el malecón cada martes por la mañana. Finalmente estaba haciendo amigos de verdad otra vez, personas que me veían solo como Carmen, no como Carmen la mamá, ni como Carmen la víctima. Estas mujeres tenían cada una sus propias vidas fascinantes, logros y visiones del mundo. Una noche, al regresar del club de lectura, encontré a Diego esperándome en el vestíbulo, sonriendo ampliamente y sosteniendo una botella de champán. ¿Qué celebramos?, pregunté. Mi ascenso, dijo, y tu libertad. Y el hecho de que ambos superamos lo peor que le pasó a nuestra familia y salimos más fuertes. Subimos y descorchamos el champán en mi balcón, viendo el agua brillar mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Te amo, mamá, dijo de repente. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo encontrarme a mí mismo. Yo también te amo, cariño, respondí. Y honestamente, no me arrepiento de nada, ni siquiera del dinero robado, ni siquiera de eso, porque si Jimena no hubiera sido tan codiciosa, si no hubiera cometido el error con la cuenta de la empresa, podría haberlo logrado. Podría haber obtenido el poder notarial, haberse quedado con todo, tal vez incluso hacerme declarar incompetente. Tomé un largo sorbo de champán, sintiendo las burbujas chispear en mi lengua. En cambio, dije, ella me enseñó cuán fuerte soy realmente, que no tengo que conformarme con migajas de amor de personas que en realidad no se preocupan, que puedo crear una vida que sea completamente mía. ¿Entonces qué sigue?, preguntó Diego. Solo sonreí, mirando hacia el puerto donde los barcos se deslizaban libremente, cada uno dirigiéndose a donde quisiera, sin ataduras. Lo que yo quiera, dije, por primera vez en mi vida adulta, lo que yo quiera. Y después de todos estos años, eso se sentía como el mayor regalo que podía imaginar. Ha pasado un año desde ese brindis con champán en mi balcón con Diego, y aún me estoy acostumbrando a esta nueva vida que he forjado para mí. El condominio en el malecón se ha convertido en más que solo un lugar para vivir. Es mi santuario, mi nuevo comienzo. Cada mañana, despierto con la vista del puerto, el agua capturando el amanecer como si pintara el mundo solo para mí. Tomo mi café, fuerte y negro como le gustaba a José, y pienso en lo lejos que he llegado. No solo desde la traición de Jimena, sino desde la versión de mí misma que dejó que el duelo y la soledad me redujeran a algo que apenas reconocía. Los primeros meses después de mudarme fueron sobre asentarme, sobre hacer este espacio mío. Colgué algunos de los viejos bocetos de José en las paredes, simples dibujos a lápiz de las rosas que amaba, las que plantamos juntos en el antiguo patio trasero. No son lujosos, pero para mí son hogar, un guiño silencioso a la vida que construimos sin opacar la que estoy construyendo ahora. El resto de la decoración es completamente yo. Colores vibrantes, líneas limpias, una mezcla de moderno y acogedor que refleja a la mujer que soy hoy, no a la viuda que fui. Incluso me di el lujo de comprar un sofá de terciopelo azul profundo que es tan cómodo como parece, perfecto para acurrucarme con un libro o recibir a mis nuevas amigas del club de lectura. Hablando del club de lectura, ha sido un salvavidas. Había olvidado cómo se siente conectar con personas que te ven por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellas. Las mujeres del grupo son una mezcla, maestras jubiladas, una abogada, una pintora que ha expuesto su trabajo en galerías, incluso una exmarina que cuenta las historias más locas. Nos reunimos todos los miércoles en un pequeño café junto al puerto, y no se trata solo de los libros. Hablamos de la vida, de los sueños que aún perseguimos, de las pérdidas que hemos cargado y de las victorias por las que hemos luchado. La semana pasada leímos El Ruiseñor, y entre copas de Pinot Grigio terminamos compartiendo historias sobre las decisiones más difíciles que hemos tomado. Les conté sobre Jimena, no toda la saga complicada, pero lo suficiente, sobre cómo tuve que elegir entre protegerme a mí misma y aferrarme a una familia que no era lo que pensaba.
Escucharon, realmente escucharon, y cuando terminé, la pintora, Clara, tomó mi mano y dijo: Carmen, no solo sobreviviste eso, te reconstruiste desde cero. Eso se quedó conmigo. La clase de fotografía en la que me inscribí ha sido otra sorpresa. La empecé por capricho, pensando que sería una forma divertida de llenar mis noches, pero se ha convertido en algo más. Mi instructor, un tipo delgado llamado Javier, probablemente más joven que Diego, nos empuja a ver el mundo de manera diferente a través del lente. He estado recorriendo la ciudad con mi cámara, capturando cosas que nunca antes noté. La forma en que el sol ilumina los adoquines en la calle del mercado antiguo, la sonrisa cansada del vendedor de hot dogs en el muelle, la manera en que los tenis de un niño cuelgan de una banca en el parque. No soy artista, pero hay algo poderoso en congelar un momento y hacerlo tuyo. Javier dice que tengo un ojo para la historia humana, y el mes pasado me convenció de enviar algunas fotos a una exposición local de aficionados. Al principio me reí, pero cuando recibí el correo diciendo que 2 de mis fotos habían sido seleccionadas, lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de esas que llegan cuando te das cuenta de que aún eres capaz de sorprenderte a ti misma. Diego ha sido una constante en este nuevo capítulo, y eso es lo que más agradezco. Está prosperando en Torres Consulting, liderando ese equipo de transformación digital con una confianza que no había visto en él desde antes de Jimena. Ahora tiene su propio lugar, un pequeño apartamento elegante a unas cuadras de mi condominio, lo suficientemente cerca para que podamos encontrarnos para un café o una cena rápida cuando queramos. Las cenas de los domingos se han vuelto nuestra tradición otra vez, como cuando era niño. A veces cocinamos juntos en mi cocina, riendo con recetas familiares antiguas. El chili de José sigue siendo su favorito. Y a veces vamos a ese pequeño lugar que él encontró, compartiendo una botella de tinto y hablando de todo, desde su último proyecto hasta mis aventuras fotográficas. Está saliendo de nuevo, con cautela, y he conocido a un par de las mujeres que ha traído. No se parecen en nada a Jimena, gracias a Dios. Una de ellas, una ingeniera de software tranquila llamada Maya, incluso me preguntó por mis fotos y escuchó cuando hablé de José. No insistí, pero después le dije a Diego: ella tiene buen corazón, quédate con esa un tiempo. Él solo sonrió y dijo: estoy aprendiendo, mamá. El asunto con Jimena parece de otra vida, aunque solo ha pasado un año. Lo último que supe es que ella seguía en Guadalajara, viviendo con ese tipo de bienes raíces. Amigos en común dicen que está publicando en redes sociales otra vez, todo brillo y glamour, pero no lo miro, no lo necesito. El pagaré está saldado, la cuenta de la empresa está cerrada, y los abogados me aseguran que no hay cabos sueltos legales. Diego aún carga algo de culpa, lo noto, pero hemos hablado lo suficiente como para que esté empezando a dejarlo ir. Nos engañó a ambos, le dije una vez mientras tomábamos café. Pero la diferencia es que nosotros aprendimos. Ella seguirá jugando el mismo juego hasta que la alcance. Él asintió, y vi en sus ojos esa misma determinación que solía ver en los de José cuando enfrentábamos un trato difícil en la empresa. Mi hijo estará bien. En cuanto a mí, no solo estoy bien, estoy viva de una manera que no había estado desde que José murió. Empecé a ser voluntaria en un centro comunitario en el centro, enseñando alfabetización financiera básica a personas mayores que, como yo, podrían ser vulnerables a estafas o presión familiar. No es mucho, solo unas horas a la semana, pero compartir lo que he aprendido se siente como devolver una parte de la fortaleza que he recuperado. Una mujer, una viuda llamada Ruth, me llevó aparte después de una clase y me contó que su nuera había estado ayudando demasiado con su cuenta bancaria. La guié sobre cómo revisar sus estados de cuenta, congelar sus cuentas y hablar con un abogado. Cuando me abrazó, con lágrimas en los ojos, sentí que había hecho algo que importaba. También he estado pensando en el futuro, no solo en el día a día, sino en el panorama general. Tengo ahorros, una buena pensión y el capital de la casa antigua, así que el dinero no es una preocupación. Pero quiero hacer algo con eso, algo significativo. He estado hablando con Clara del club de lectura sobre iniciar una pequeña fundación en nombre de José.
tal vez para financiar becas para chicos de familias trabajadoras como la nuestra. Todavía es solo una idea, pero se siente correcta, como una forma de honrar al hombre que creyó en mí cuando más dudaba de mí misma. A veces, tarde en la noche, cuando el puerto está tranquilo y las luces de la ciudad son todo lo que puedo ver, pienso en Jimena. Ya no con enojo, sino con una especie de lástima distante. Ella veía el mundo como un juego en el que o tomas o te toman, y eligió tomar. Podría haberla dejado ganar, podría haber permitido que me despojara de todo, mi dinero, mi hijo, mi sentido de identidad, pero no lo hice. Y esa es la parte a la que me aferro cuando las dudas se cuelan, cuando me pregunto si fui demasiado dura con ella o si podría haber manejado las cosas de manera diferente. Luché por mí misma, por mi familia, por la vida que José y yo construimos. Y gané. Esta mañana, mientras escribo esto, estoy sentada en mi balcón con una taza de café, viendo un velero deslizarse por el puerto. El aire es fresco, del tipo de mañanas otoñales que te hacen sentir que todo es posible. Tengo una clase de fotografía más tarde, y esta noche Diego vendrá a probar una nueva receta de lasaña que encontré. Mañana me encontraré con Ruth del centro comunitario para almorzar. Quiere agradecerme por ayudarla a recuperar el control de sus finanzas. Y la próxima semana presentaré el fondo de becas José Morales a algunos posibles donantes que Clara me conectó. Esta es mi vida ahora y es mía de una manera que no lo había sido desde que era una joven empezando con José, llena de sueños y determinación. No sé exactamente qué sigue, pero sé que será bueno, porque ya no solo estoy sobreviviendo, estoy construyendo algo nuevo, algo que es completamente mío, y por primera vez en años no puedo esperar a ver a dónde me lleva. Ahora me pregunto por ti, quien escucha mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Deja un comentario abajo y cuéntame. Mientras tanto, dejo 2 historias más en la pantalla final, favoritas del canal que seguro te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.